Bien, vamos a hablar ahora de la segunda práctica. En la segunda práctica estudiaremos el equilibrio ácido-base y estudiaremos sobre todo las soluciones reguladoras o soluciones tampón. Bien, según la definición de Bronsted-Lowry, un ácido es una sustancia capaz de donar protones. Por lo tanto, si se disuelve en el agua, la concentración de protones va a aumentar. Mientras que una base es una sustancia capaz de aceptar protones. Si se disuelve en el agua, lo que va a aumentar es la concentración de grupos hidroxilo, de grupos OH. Como esos protones son siempre muy reactivos, nunca van a estar libres, se va a cumplir en las disoluciones acuosas que cuando disolvemos un ácido, este ácido va a interaccionar, va a ceder protones al agua que actúa como base y entonces se va a formar un ácido conjugado que son los iones hidronio. Estos iones hidronio son los resultantes del agua al aceptar los protones que cede el ácido. Como el ácido ha cedido sus protones, pasa a ser una base conjugada que tenéis aquí con carga negativa. En el caso de una base como hemos dicho, lo que acepta son protones. En ese caso, en una disolución acuosa, lo que va a aceptar son los protones del agua, que va a actuar como un ácido, pasando esta base a formar un ácido conjugado al aceptar esos protones, y el agua va a quedar como base conjugada al ceder esos protones. Se va a incrementar el número de grupos hidroxilo, como os he dicho. La base conjugada siempre va a tener esta carga negativa, mientras que el ácido conjugado, como veis, siempre va a tener esta carga positiva. Bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta práctica? Vamos a ver en qué consiste también la fuerza del ácido base y, como os hemos dicho, las soluciones tamponadoras. Estos ácidos y estas bases que se disuelven en agua pueden tener distinto carácter, distinta fuerza. Pueden ser ácidos y bases fuertes o débiles. Y esto va a depender del grado en que se ionizan en la solución acuosa, el grado en que los ácidos ceden sus protones, se ionizan, o el grado en que las bases aceptan esos protones. Un ácido o una base fuerte se va a ionizar en gran medida en la solución acuosa, mientras que un ácido o una base débil lo que va a hacer es ionizarse en menor medida. Bien, estos conceptos de fuerza van a venir expresados por la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es la K sub A para los ácidos y la K sub P para las bases. Como regla general, en este equilibrio lo vamos a definir con esta fórmula. Bien, como hemos dicho, los ácidos reaccionan con el agua, le ceden sus protones, se forman iones hidronio, que es el ácido conjugado, más su base conjugada, carga negativa resultante del ácido al ceder esos protones. Esta K sub A va a ser igual a la concentración de esos iones hidronio por la concentración de la base conjugada partido de la concentración del ácido. En el caso de la base, como os hemos dicho, la base reacciona con el agua, que es la que actúa como ácido, le cede sus protones, se forma este ácido conjugado y la base conjugada, que son los grupos hidroxilo. Por lo tanto, la K sub B va a ser igual a este ácido conjugado, la concentración, por la concentración de iones hidroxilo negativos, base conjugada, partido de la concentración de la base. Cuanto mayor sea el grado de ionización, es decir, mayor fuerza tenga el ácido o la base, mayor va a ser el valor de esta K sub A o K sub B. Bien, sigamos. Lo más importante que vamos a ver en esta práctica es el estudio de estas soluciones reguladoras o soluciones tamponadoras de pH. Bien, esta es aquella en la que el pH de la dilución no va a variar significativamente cuando se le añaden cantidades moderadas de un ácido o una base fuerte. Es capaz de regular ese pH, de aceptar esos protones, ese equilibrio de protones y por lo tanto tamponarlo. Ejemplos de soluciones que vamos a ver. Pues vamos a ver, por ejemplo, las formadas por ácido carbónico y el bicarbonato sódico. Este es el sistema que utilizamos en nuestra sangre, para controlar el pH. También veremos la de ácido acético y acetato sódico. Bien, estos son dos ejemplos de soluciones que contienen tanto un ácido débil, en este caso el ácido carbónico o el ácido acético, como sus bases conjugadas. Las bases conjugadas, acordaos,
han cedido sus grupos, sus protones hidrógeno al agua y por lo tanto tienen carga negativa. Si esta sal se disuelve en agua, se disocia y lo que tendremos será el ion bicarbonato o el ion acetato, ¿vale? Que tendrán carga negativa, CH3CO menos, ¿vale? O HCO3 menos. Por lo tanto, como contienen tanto un ácido débil como una base conjugada, pueden reaccionar, pueden tamponar en presencia de un ácido o una base fuerte. Si se le añade un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, este se va a disociar en la disolución y va a ceder protones. En este caso, su base conjugada podrán aceptar esos protones formando más ácido débil, más carbónico o acético. En el caso de que añadamos una base fuerte, acordaos que las bases lo que hacen es aceptar esos protones. En este caso va a ser el ácido débil, el ácido acético, el que le va a ceder esos protones, va a reaccionar con la base, pasando a formar la base conjugada, que será el ion bicarbonato o el acetato. ¿Vale? Siempre siguiendo lo que hemos dicho. Un ácido en una disolución va a ceder sus protones al agua, que van a formar iones hidronio, más una base conjugada. ¿Vale? Esto es en el caso de las soluciones reguladoras que contienen ácidos débiles y su base conjugada. En el caso siguiente tenemos amoníaco y cloruro amónico. El amoníaco es una base débil, mientras que el cloruro amónico es su ácido conjugado. Realmente si esto se disocia, lo que nos queda es NH4 más y por lo tanto será ese ácido conjugado. En este caso, si se añade una base fuerte, acordaos que si se añade una pequeña cantidad de base fuerte, la base fuerte lo que trata es de captar esos protones, pues este ácido conjugado que tenemos, este NH4 más, le va a poder ceder esos protones y se va a formar la base débil, ¿vale? Amoníaco. Si se añade una pequeña cantidad de ácido fuerte, este lo que va a hacer es disociarse y ceder protones. Esta base débil puede reaccionar con ese exceso de protones, aceptándolos y formar en este caso la base conjugada, el ácido conjugado, perdón, con carga positiva. Seguimos con la misma proporción en el caso de las bases. Las bases lo que hacen es reaccionar con el agua y aceptan protones, por lo tanto se forma un ácido conjugado que le ha cedido el protón el agua y el agua se queda como base conjugada, carga negativa, ¿vale? Todo esto viene y nos va a permitir calcular el pH en una solución reguladora según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bien, como hemos dicho, la fuerza de disociación de un ácido depende de su K sub A, ¿vale? El ácido, como siempre, cede protones al agua, se forman iones hidronio, ácido conjugado, más su base conjugada negativa. Como hemos dicho, la K sub A es la concentración de esos iones hidronio por la de la base conjugada partido de la concentración del ácido. En el caso de la base recibe los protones del agua, se forma el ácido conjugado más los grupos hidroxilo y su fuerza de disociación, su fuerza de asociación va a ser la K sub B, la concentración de este ácido conjugado por la de la base conjugada partido de la base inicial. Todo esto lleva a un desarrollo matemático en el que no vamos a entrar ahora en detalles, pero que nos va a permitir calcular el pH de una de estas soluciones reguladoras. El pH de una relación reguladora va a ser, en el caso de la que contenga un ácido y su base conjugada, será pK sub A más el logaritmo de la concentración de la base conjugada partido de la concentración del ácido. Por lo tanto, las soluciones que contenían tanto el ácido débil como la base conjugada, podremos saber la concentración del ácido débil y de su base conjugada, en este caso, acordaos, ácido acético o el ion acetato, lo obtendremos es el logaritmo y lo podremos calcular con la pK sub A también, ¿vale? Que normalmente daremos esos valores. Podemos calcular el pH. En el caso de las concentraciones que tienen su base débil y su ácido conjugado, pues el pOH, que será lo que calculemos, será igual a la pK sub B, que os daremos ese valor, más el logaritmo, como os he dicho, del ácido conjugado, la concentración, partido de la concentración de la base. ¿Vale? Acordaos que en este caso
tendríamos el amoníaco, que sería la base, y el cloruro amónico o el ion amonio, que sería el ácido conjugado. Calculando pH o pOH podemos calcular el resto, porque en las disoluciones acuosas se cumple siempre que pH más pOH es 14. Por lo tanto, el pH, si tenemos el pOH, podemos simplemente hacer 14 menos ese pOH. ¿Vale? Esto se cumple siempre, como os he dicho, básicamente porque tenéis que también tener en cuenta que el producto iónico del agua, que es igual a la concentración de iones hidronio por la concentración de los grupos hidroxilo, es siempre 10 elevado a menos 14. Y también tendréis que tener en cuenta, también como datos importantes, que ese producto iónico del agua es igual a la K sub A por la K sub B. ¿Vale? K sub A de los iones hidronio, K sub B de los grupos hidroxilo. Por lo tanto, también recordad que podemos calcular el pH de una solución tamponadora que contenga un ácido débil y su base conjugada. pH será igual a pK sub A más el logaritmo de la concentración de la base conjugada partido de la concentración de ese ácido débil, y el pOH, que lo podemos calcular en el caso de una solución que contenga una base débil y su ácido conjugado, pK sub B más el logaritmo de la concentración del ácido conjugado partido de la base débil. Acordaos que P es igual a menos el logaritmo, por lo tanto pK sub A es el menos logaritmo de K sub A, pK sub B es el menos logaritmo de K sub B, pH es el menos logaritmo de la concentración de protones, pOH es el menos logaritmo de la concentración de grupos hidroxilo. Bien, vamos ya entonces con la parte experimental de esta práctica. Vale, lo que vamos a hacer en esta práctica es, con respecto al pH de las soluciones tamponadoras, es la estimación experimental de si una determinada disolución va a tener capacidad tamponadora. ¿Vale? En este caso, lo que vamos a hacer, el procedimiento va a ser, vamos a medir las variaciones del pH de distintas soluciones, o bien cuando se diluyen en agua, o bien cuando se les añaden pequeñas cantidades, 1 mililitro, tanto de un ácido fuerte, ácido clorhídrico, como de una base fuerte, hidróxido sódico. En las soluciones que no sean reguladoras de pH, como hemos dicho antes, que no contengan un ácido débil más su correspondiente base conjugada, o una base débil más su correspondiente ácido conjugado, lo que se va a esperar es que haya cambios apreciables del pH de más de 2 unidades como consecuencia de estos tratamientos. En el caso de las que sean tamponadoras, estas podrán aceptar esas variaciones de pH, podrán regularlos, tamponarlos y no se producirá una alteración de manera significativa. Pero eso es lo que vosotros vais a tener que calcular, tanto teóricamente de las soluciones, por medio de las fórmulas que os acabamos de dar, como por medio de práctico, por medio de la medida. Y para eso lo que vamos a utilizar van a ser unos aparatos pHímetros. Los pHímetros son muy delicados y os dejamos aquí y lo tendréis en el cuaderno de prácticas, una serie de normas, y también os vamos a explicar por medio de un vídeo cómo debe usarse correctamente un pHímetro. El pHímetro tiene un electrodo que nos permite medir el pH del agua o de nuestras disoluciones. Bien, lo primero que tenéis que saber es que es un aparato muy delicado y tenéis que tratarlo con mucho cuidado. Lo segundo, el electrodo siempre está sumergido o bien en la solución que tiene este capuchón, que es una solución protectora, o bien debe estar en la disolución que vais a medir. Lo primero que vais a hacer para medir con el pHímetro es quitar vuestro capuchón, vais a lavar el electrodo con agua destilada, secaréis muy despacio con un poco de papel y lo introducís en vuestra disolución a medir el pH. Una vez que está dentro, encendéis el pHímetro y esperáis a que el valor se estabilice y deje de fluctuar. Una vez el valor haya dejado de fluctuar, lo anotáis en vuestro cuaderno de prácticas, apagáis el pHímetro, otra vez sobre un vaso de precipitado sucio
Lo laváis con agua destilada, secáis cuidadosamente y le volvéis a poner el capuchón protector. Vamos a investigar la capacidad tamponadora de 3 soluciones: cloruro sódico 0,2 molar, soluciones con mezcla de ácido acético 0,2 molar más acetato sódico 0,2 molar y cloruro amónico 0,2 molar más amoníaco 0,2 molar. Como os hemos dicho, el ácido acético es una base débil, os damos aquí el valor, os vamos a dar el valor de su pK sub A, y el amoníaco es una base débil, os damos aquí su valor pK sub B. ¿Qué vais a hacer? Vais a encontrar las buretas, que también os vamos a explicar cómo se enrasan y cómo se utilizan. Bien, en la segunda práctica, en la práctica de soluciones tamponadoras y en la práctica de volumetrías, vais a utilizar una bureta. Lo más importante que tenéis que saber a la hora de utilizar las buretas es cómo enrasarlas. Para llenar la bureta, lo primero que tenéis que hacer es aseguraros de que la válvula esté correctamente cerrada. Cerrado es así, en su posición horizontal. Una vez cerrada la válvula, procedéis a añadir vuestra disolución por la parte superior hasta llenar la bureta. Y después abriremos este émbolo para dejar caer poco a poco nuestro volumen de líquido. Y lo pararemos para enrasarlo. De la misma forma que os hemos indicado en el matraz aforado, el menisco que forma la curvatura del líquido tiene que quedar su parte baja enrasada con la línea de la bureta. Lo que vais a encontrar va a ser, junto a la ventana vais a tener las buretas y vais a tener soluciones que contienen tanto ácido clorhídrico como el hidróxido sódico, en este caso 1 molar. ¿Vale? Vais a coger de las soluciones a investigar unos 50 mililitros, ¿vale? Y lo vais a vertir en un vaso de precipitado limpio y vais a medir su pH con un pHímetro y lo vais a notar. Ahora, en la probeta cogeréis unos 25 mililitros y los añadiréis de esa solución, de esos 50, a un vaso de precipitado nuevo. Lo situaréis debajo de la bureta y con la bureta añadiréis exactamente 1 mililitro de ácido clorhídrico 1 molar. Tendréis 2 buretas, uno para el ácido clorhídrico y uno para el hidróxido sódico. Lo vais a mezclar removiendo con una varilla y una vez que esté bien mezclado, mediréis el pH y lo anotaréis. Lo mismo, vais a tomar otros 25 mililitros de la solución original, lo vais a poner en un vaso de precipitado, iréis a la bureta que contiene el hidróxido sódico, añadiréis 1 mililitro, mezclaréis y mediréis el pH. Y por último, de la solución original, con una micropipeta, que ya habéis aprendido a utilizarla, cogeréis 1 mililitro y lo añadiréis en 50 mililitros que tengáis en un vaso de precipitado de agua ultra pura. Mezclaréis y mediremos el pH. Todos esos valores vais a tener que ir anotándolo aquí, únicamente el pH del agua, acetato sódico y las distintas soluciones, ¿vale? ¿Cómo vais a poder calcular experimentalmente, por supuesto con el pHímetro, pero teóricamente cómo lo vais a poder calcular? Pues para eso os damos unos problemas resueltos que podréis ver. Como hemos dicho, en este caso es una mezcla de acetato sódico y una mezcla de ácido acético. Perfecto, tienen un ácido débil y su correspondiente base conjugada. ¿Cómo vamos a calcular el pH de esa disolución? Tenemos el pK sub A que os vamos a dar y, como hemos dicho, el pH de una de estas disoluciones que contiene un ácido débil y su base conjugada será pK sub A, valor que tenemos, más el logaritmo de la concentración de su base conjugada partido
de la concentración del ácido débil, ¿vale? Porque la reacción que se va a suceder es esta. El ácido débil con el agua, acordaos que se disocia y le cede sus protones. Bien, podemos calcular la concentración de la base conjugada, ¿verdad? Tenemos el acetato sódico, tenemos un volumen y tenemos la concentración en molaridad. Acordaos, la molaridad es el número de moles por litro. Por lo tanto, podremos calcular cuántos moles hay en esta solución y como la hemos diluido, podremos saber cuál es la concentración final. Lo mismo podremos hacer con la concentración de ácido acético, que es el ácido débil. Una vez que tengamos esas concentraciones, que podéis seguir aquí, cómo se obtiene, podremos calcular el pH con su pK/A, que os hemos dado, y el logaritmo de la concentración de la base conjugada partido de la concentración del ácido débil. Esto será básicamente el pH. Ahora, cuando añadáis el ácido o la base, como veis, cuando añadimos un ácido, este se disocia y está cediendo protones a la disolución. ¿Vale? Concretamente, como tenemos un mililitro de 0,1 molar, 1,10 elevado a menos 3 litros, que es un mililitro por 0,1 moles por litro, podemos calcular cuántos moles de protones estamos añadiendo de esos iones hidronio, que va a ser el agua reaccionando. ¿Vale? Por lo tanto, como tenemos la cantidad inicial que habíamos añadido y ahora estamos añadiendo esta cantidad de iones, esto básicamente se va a sustraer, porque en este caso la base conjugada va a reaccionar con estos iones para tamponarlos y va a generar más ácido débil. Por lo tanto, desaparecerá una cantidad de base conjugada igual a la de iones hidronio que está proporcionando el ácido clorhídrico, desaparece, por lo tanto queda 0,5 por 10 elevado a menos 3 porque hemos sustraído uno que ha reaccionado y ha generado más base débil. A esta base débil 0,4 se le añade este 0,1 y ahora tenemos 0,5. ¿Vale? Volvemos a calcular, tenemos las nuevas concentraciones que acabamos de calcular con el volumen. En este caso teníamos 10 mililitros, ahora tenemos 11 mililitros porque hemos añadido 1 mililitro, por lo tanto la concentración ha variado. Y ahora el pH podemos calcular con su pK/A y lo mismo la concentración de la base conjugada a partir del ácido débil, podremos calcular el pH. Como veis, la variación es muy pequeña, ¿vale? Es menos de 1, tiene capacidad de ser tamponadora. En el caso de la base tendréis que calcularlo análogamente, pero en este caso lo que hará la base será reaccionar con el ácido débil para cederle sus protones. Por lo tanto, desaparecerá este ácido débil para formar más base conjugada. Hasta aquí la práctica número 2.